Dios les bendiga, hermanos y hermanas de la Iglesia Evangélica Bíblica en el Inca y de otras iglesias hermanas que nos siguen a través de esta red social. Amigos, amigas que simpatizan con los mensajes de la palabra, bienvenidos, bienvenidas ustedes también. Desde la Iglesia Evangélica Bíblica en el Inca, en Quito, Ecuador, la mitad del mundo, emitimos esta señal de bendición para cada uno de ustedes. Nuestro país ha sido conmovido esta semana con violentos incidentes en la vida política que tienen este país en un momento de caos y de crisis. Les invito a que para empezar este día domingo nuestro servicio dominical hagamos una oración por este país. Oremos. Santo Dios, Dios de paz y de justicia, como Iglesia Evangélica Bíblica en el Inca, clamamos a ti este día por nuestro país, el Ecuador, en un momento duro, difícil, complicado, donde grupos de poder de origen oscuro se han infiltrado en diferentes instancias del Estado. Y Señor, la violencia cunde en las calles, la inseguridad reina, aunque tu pueblo, Señor, tu Iglesia, estamos firmes y adelante, como huestes de la fe tuya, Señor. Pedimos por el Ecuador. Pon paz, pon armonía y diálogo. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Para empezar esta mañana tendremos el espacio con los niños y niñas. Después una alabanza y después la palabra de Dios. Bienvenidos y bienvenidas. Y hoy, Fiesta con Jesús. Es otro domingo para celebrar. Que sean todos bienvenidos. Primero por celebrar la vida, la creación de Dios, todo lo que está a nuestro alrededor y vive. Las fiestas del pueblo de Dios. ¿Cómo olvidar la Pascua o la Navidad o también la Resurrección? Tenemos que celebrar porque fuimos escogidos por Jesús para ser parte del reino de Dios aquí en la tierra. Celebrar que tenemos nuestras conversaciones a través de la oración con Dios. Qué especial poder conversar con Él diariamente. Y hoy tenemos a Lucas. Sabemos que Lucas es uno de los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Lucas 9:11 dice: Jesús los recibió, les habló del reino de Dios y sanó a los enfermos. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, se rodeaba siempre de muchas personas. Muchas personas estaban queriendo hablar con Él o queriendo toparle, porque sabían que de Él ellos recibirían amor. Jesús vino acá en la tierra, vino porque quería que nosotros nos podamos reconciliar con Dios y subir al cielo. Pero también Él preparó su corazón. ¿Para qué? Él, cuando estuvo aquí, decidió estar muy cerca de las personas. Y estando cerca de las personas, conocía todas sus aflicciones. Por eso decidió sanarlos en cuerpo y alma. Además, estuvo muy cerca de las mujeres y de los niños. Le gustaba estar con las personas porque no se creía superior a ellos, más bien era muy humilde, y por eso es que pudo llegar a los corazones de tantas personas. Vemos que para Jesús los niños son muy importantes y Él cree que nosotros, como niños, podemos ser ciudadanos del reino de Dios. Pero, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos ayudar a las personas como lo hizo Jesús cuando estaba entre nosotros? El primer paso es aceptarnos a todos por igual, reconocernos como diferentes, pero no como superiores, y así poder saber de los problemas también que otras personas pueden tener. Sabemos que hay hambre en el mundo, ¿no es cierto? Que hay personas que no comen adecuadamente. Podemos tener también amigos o amigas que pueden tener problemas, tal vez en la escuela o tal vez en su casa. A veces nos olvidamos de nuestros viejitos, de los abuelitos, porque a veces son como
personas que no saben las cosas que nosotros sabemos. Están también las personas con discapacidad. Tal vez nosotros tenemos una capacidad y nos hace diferentes, pero no por eso tenemos que ser inferiores. Jesús estuvo aquí, dio de comer a una multitud de personas. Se dio cuenta de todas las cosas que les faltaban al resto y trató siempre de suplirlas. ¿Por qué nosotros no podemos hacer lo mismo? En las vacaciones podemos organizar nuestras cosas y ver y sacar ropa o juguetes que tal vez ya no usemos y poder regalarlas a otras personas. Y además tenemos que valorar la vida de los animales que están a nuestro alrededor. A veces nos olvidamos de ellos. Además, la naturaleza es algo que nosotros tenemos que apreciar. Podemos ayudarla, pues no generando tanta basura y organizando y reciclando nuestra basura. Eso es algo que podemos hacer desde la solidaridad. En nuestra hoja de trabajo tenemos 3 historias de solidaridad. Veamos las imágenes y trata de adivinar qué pasó. Sería bueno que converses con alguien acerca de estas historias y decirle si tú harías lo mismo o tal vez algo diferente. La canción del final fue hecha por una migrante. Eso quiere decir una persona que tuvo que salirse de su país para irse a otro porque estaba en muy mala situación. Oigámosla y veamos qué nos cuenta. Despedirme fue duro en ese terminal. Lloré todo lo que en un año se puede llorar, pero me fui pa' la frontera. Y espérense que ahora es que comienza mi odisea. Me robaron una maleta, me llevaron. Me quedé con la plata porque la tenía en la mano. Seguí pa'lante, pa' atrás no vuelvo. Si Dios me puso esto es porque yo puedo con esto. Y así seguí, haciendo escala noche y día. Crucé 4 países en 5 días. Corriendo al trote, comiendo poquito, hablando poco y llorando bajito. Pero llegué, como lo deben saber todos, pues esto se regó de cualquier modo. No sé si esto es ahora, no sé si esto es para siempre, no sé si esto es poquito, para mí fue suficiente. Con mi cabeza llena de dudas, pero me fui, con rabia me fui. Acordando
Muy buenos días, queridos hermanos, en mi país, Ecuador, y en el mundo. Que la palabra de Dios bendiga sus vidas, que bendiga la mía, y que podamos poner por obra. Gracias damos a Dios por la vida que tenemos, por la familia, el hogar, los niños. Acompáñenme en una pequeña oración de introducción antes de iniciar este mensaje. Padre mío, Padre nuestro, Señor, bendícenos, cúbrenos a las familias. Tú eres el único camino de paz, de amor y de verdad. Guíanos en este mensaje, Señor, y que tu palabra se vierta en el corazón de cada hermano. Lo declaramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nuestra iglesia está llevando el tema sobre el contentamiento. Y en esta oportunidad, en la carta de los Filipenses, en el capítulo 4, de los versículos del 9 al 13, Pablo arranca estos versículos con una expresión de amor y con un tema que es de importancia para los hijos de Dios. Un tema que a veces nos golpea, pero la palabra de Dios, como es actual, a pesar de que es escrita en tiempo antiguo, hoy es actual para los momentos en que todos nosotros estamos atravesando. Como introducción, quiero que usted note dos cosas en este pasaje de Filipenses 4, del 9 al 13. En primer, Pablo era un hombre que sabía de las carestías. Pablo era un hombre que conocía las necesidades. Y cuando escribe esta carta, Pablo se encontraba preso. Estaba en Roma, posiblemente años 61, 62, después de nuestro Señor Jesucristo. Y estar preso, hermanos, cualquier preso, donde quiera que esté, pasa por varias tribulaciones y pasa por varias necesidades. Pablo nunca afirmó, hermanos en Cristo, nunca nadie ha afirmado, Pablo no lo ha afirmado, que la vida cristiana está exenta de necesidades. Nadie nos ha dicho que si aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, automáticamente todas las necesidades desaparecen. Al contrario, Pablo sabía que tendríamos y que tenemos hoy, en la actualidad, ustedes y yo, muchas necesidades en nuestro peregrinaje por la vida. Pasamos varios aprietos en el orden económico, en el orden de relaciones familiares, en el orden de la alimentación, del trabajo. Es difícil la situación que vive el mundo en general. En segundo lugar, en estos versículos, Pablo está dispuesto a admitir su necesidad y a soportar las pruebas que estas necesidades facturan. O sea, Pablo está dispuesto a pasar las necesidades, a facturar y admitir aquellos problemas que él tenía que vivir y que los cristianos podemos y debemos estar pasando y viviendo en estos mismos instantes. Porque Pablo escribe esto porque él lidió con las necesidades y nos confronta preguntándonos esta mañana, ahí donde usted está sentado, ¿sabemos estar contentos con lo que tenemos?
Ustedes y yo estamos contentos con lo que la provisión de Dios nos ha dado. Nos avergonzamos los cristianos de las necesidades pasadas o de la carestía actual en que vivimos. Tenemos temor de confesar que estamos pasando por problemas de necesidades. ¿Cree usted que el Señor nos fortalece ante cualquier situación que estemos viviendo? Contentos en cualquier situación. El mensaje de esta mañana tiene como título: aprendiendo a contentarse cuando hay y cuando no hay. Contentos en cualquier situación. En versículos 8 al 10, Pablo expresa y arranca esta enseñanza sobre el contentamiento. Usted puede leer ahí en su Biblia cómo Pablo empieza a transmitirnos y a enseñarnos la manera de vivir contentos en medio de las situaciones difíciles que estamos viviendo. Pablo arranca esta enseñanza sobre el contentamiento cristiano en las necesidades, demostrando el ejemplo de vida para con los hermanos. No es que Pablo habla por hablar. No es que Pablo dice, miren, las necesidades hay que pasarlas porque yo les digo o porque yo quiero. Pablo sabía contentarse en cualquier circunstancia de las que estaba pasando. Y usted, cuando se acerca a la Escritura, vemos que Pablo no es que estaba contento con las enfermedades. Pablo no estaba contento con los problemas. Pablo no es que vivía feliz con las pruebas. Pablo no es que estaba alegre con el dolor y con el sufrimiento. Creo que nadie, ningún hijo de Dios que confíe en Dios, puede estar contento de pasar por situaciones de enfermedad, de sufrimiento, de carestía, de angustia, de ansiedad, de dolor y de pruebas. Pero Pablo es un hombre que nos transmite la enseñanza inspirado por Dios, con su ejemplo, con su testimonio, con su vida que es una sal y una luz para todos nosotros. Su ejemplo de saber contentarse le hacía recordar a los filipenses en esta epístola que quien les hablaba de contentarse, él fue apedreado en Listra, en donde le dieron por muerto. Ese mismo Pablo que habla de contentamiento es quien fue golpeado y encarcelado en Filipos. Ese mismo Pablo que nos enseña una manera de vivir al modelo de Jesús, fue perseguido y difamado por todas partes, preso, azotado 5 veces por los judíos, golpeado, peligros en el desierto, peligros en el mar, padeció hambre, padeció sed, estuvo encadenado, estuvo con grilletes. Nos habla un Pablo con su ejemplo y su autoridad es arrasadora. ¿Quién de nosotros hemos pasado esas pruebas? ¿Quién de nosotros hemos sufrido al estilo de Pablo? ¿Cuántas personas esta mañana que estamos conectados gracias a la tecnología con el mundo, con Venezuela, con Argentina, con Estados Unidos, con Cuba, en mi patria, en el país, en Ecuador, en las provincias? ¿Cuántos de nosotros que estamos conectados esta mañana estamos contentos con lo que Dios nos ha dado?
¿Está usted contento con lo que Dios le ha dado? ¿Estoy yo contento con lo que Dios me ha dado? Podemos decir, gracias Señor, porque tú nos has dado contentamiento. La palabra de Dios en el versículo 11 de Filipenses 4 nos dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Aprendiendo a contentarnos. Es lo que Pablo nos dice. Es lo que nos enseña. Estando preso y sin tener fines egoístas, les dice a los filipenses que tuvo gozo en el Señor cuando ellos se acordaron de su situación y enviaron sus aportes para su subsistencia. Aunque la dávida llegó con atraso por la enfermedad del hermano Epafrodito, Pablo les agradece. Vea usted lo que dice en Filipenses capítulo 2, 25 al 27, la palabra de Dios. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque había oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Pablo, estando preso y sin ser un egoísta, les dice a los filipenses, a sus hermanos, a quienes amaban, que tuvo gozo cuando ellos se acordaron de la situación que estaba pasando y enviaron su aporte para el apóstol. Aunque la dávida llegó con atraso, porque había la enfermedad de Epafrodito, que era el encargado, el hermano de Pablo, quien estuvo cerca de morir, y por eso se produjeron los atrasos. Pero Pablo les agradece a los filipenses por el gesto de preocuparse por su vida. ¿Cuántos de nosotros nos preocupamos por aquellas personas que están pasando por necesidad? ¿Cuántos de nosotros estamos preocupados por ayudar a los más necesitados? La iglesia del Inca ayuda con canastitas de amor. La iglesia del Inca ayuda dando alojamiento a personas en tránsito. La iglesia del Inca ayuda dándoles para remedios para sus enfermedades. La iglesia del Inca ayuda a aquellos hermanos que son escasos económicamente y no tienen mucho trabajo, les ayuda en cubrir sus necesidades básicas. Ustedes y yo debemos ser agradecidos con Dios y aprender a contentarnos y dar lo que tenemos para aquellos que no tienen. Pablo dice: he aprendido a contentarme por medio del Espíritu Santo y el amor de Dios. O sea, por la obediencia a Dios y la obediencia a su Santo Espíritu, Pablo dice: he aprendido a contentarme. Y cuando hablamos de aprender a contentarnos, ustedes y yo, debemos obedecer a Dios. Debemos ser guiados por el poder del Espíritu Santo. Y decirle: Señor, gracias por la situación que esté pasando o usted esté pasando. Porque el Señor no es ausente de nuestras necesidades. El Señor no nos va a dejar, Él nos ha prometido. Y por eso confiemos en el Señor. Confiemos en el poder del Espíritu de Dios. Y seamos obedientes a través de la bendita palabra. Pablo no se jacta de ser autosuficiente. Pablo no se jacta de ser como los paganos. Yo soy, yo tengo,
yo puedo, yo quiero, yo hago lo que mañana tengo que hacer, o pasado mañana, yo crezco económicamente, yo voy a hacer esto otro. Pablo no es autosuficiente como los paganos sin Cristo, sin Dios. Aquellos que no tienen el trono de Cristo, que no son guiados y gobernados por el Señor, que son gobernados por su yo y le tienen fuera a Cristo. Pablo dice que la autosuficiencia la encuentra en nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros decimos lo mismo. Nuestra autosuficiencia depende de Dios, depende de nuestro Señor Jesucristo, depende de confiar en Él, depende de ser guiados por Él, depende de orar y pedirle dirección a Dios para tomar sabias decisiones. La competencia viene del Señor. He aprendido a contentarme en cualquier situación, dice el versículo 11. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Hermanos en Cristo, quizás nosotros nos avergonzamos de nuestras necesidades anteriores y actuales. ¿Usted se avergüenza de su situación anterior? ¿Usted se avergüenza de su situación actual que está viviendo? Es hora de regresar a ver a la cruz. Es hora de confiar en Dios. Es hora de tener fe en el Señor. Es hora de aprender a contentarnos con lo que tenemos, cuando hay y cuando no hay. Es hora de confiar en el Señor, que no nos va a dejar, no nos va a desamparar, que nos ha prometido que no faltará el pan en la mesa del justo, que Él estará preocupado de nuestra vida, de su necesidad. Pablo se contenta con poco, con lo mucho, con lo poco, cuando hay y cuando no hay. Versículos 12 y 13, la palabra de Dios en Filipenses. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya. ¿Quién dice amén? Pablo nos enseña que debemos ser humildes, que debemos ser gente de fe para soportar las duras pruebas. Siempre me acuerdo del ejemplo del oro, que para hacer oro pasa por pruebas de fuego. Y el Señor nos puede probar. Y las pruebas producen paciencia. Y las pruebas no nos avergüenzan, porque las pruebas son símbolo de esperanza. La esperanza está intacta en Cristo Jesús. Como pueblo de Dios, cuando pasemos en pruebas, debemos ser humildes. Para soportar las pruebas hay que tener la humildad de nuestro Señor. Aquel que tomó el lebrillo en sus manos y la tinaja y lavó los pies a sus discípulos antes de ir a la cruz, diciéndoles que seamos humildes. Principio básico del reino de los cielos. El estado interno de Pablo era de contentamiento, incluso cuando su estado externo era de confusión, era de prueba, era de tribulación. Y nosotros también debemos seguir el ejemplo que Pablo nos traza de contentamiento a pesar de las pruebas difíciles que estemos pasando.
Cuando en nuestro estado, en nuestro pensamiento podemos estar confundidos. Podemos decir, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué, Señor, no tengo? ¿Por qué estoy atravesando este problema? Es tiempo de reflexionar, es tiempo de mirarnos adentro, es tiempo de ponernos a cuentas con Dios, es tiempo de doblar la rodilla, es tiempo de confiar en el Rey de Reyes, en el Señor de Señores. A veces muchos hermanos en Cristo y muchas personas creen que lo que les va a dar contentamiento resulta que es lo que más penalidades y sufrimientos les trae. Más deudas, más tribulaciones, más ansiedades, más opresiones, etcétera, etcétera. El diablo cazando cristianos. Como dice en 1 de Pedro 5, el diablo como león rugiente está atrás de los cristianos para ponerles del pie, para hacerles ver las cosas del mundo, para que les gusten las cosas de la carne, para endeudarse, para correr a buscar lo que no debe tener hoy, quiere tenerlo, sea lo que sea, cueste lo que cueste. El diablo cazando cristianos incautos, atrayéndoles con los deleites de este mundo y sin tomar en cuenta la palabra de Dios de que debemos contentarnos con lo que tenemos y cuando hay, y también contentarnos cuando no hay, porque hemos sido ejercitados. Pablo ha sido ejercitado para saber disfrutar la vida con el Señor en penalidades, en sufrimientos, en cárceles, en prisiones, en azotes, en carestía. Pero sigo contento porque tenemos un camino de vida eterna, porque tenemos la esperanza que el Señor está con usted, conmigo, peleando la batalla, y con Él somos más que vencedores por el poder de su nombre. El diablo cazando cristianos incautos, cristianos carnales, que se preocupan de su yo, que son egoístas, que no piensan en su grupo familiar y se promueven y caen enredados en las ofertas del mercado, en el consumismo del mercado. Caemos en los lazos del tentador. Mas Pablo nos enseña en estos versículos, hermanos en Cristo, que el contentamiento está en el poder de Cristo Jesús en nuestras vidas. Todo lo podemos en el Señor. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, hermanos. Todas las necesidades materiales, las necesidades económicas, el Señor nos fortalece como familia. El Señor nos fortalece como hijos. El Señor nos fortalece con el abrigo, con la seguridad. No solamente es del dinero, es el amor filial con los cuales el Señor nos fortalece, con el cual el Señor dice contentos con los que tienen, porque tienen a papá, porque tienen a mamá, porque tienen a la abuelita, porque tienen a los hijos, porque tienen a los nietos, porque tienen una cubierta para protegerse del agua, porque tienen un carrito para movilizarse, porque tienen una moto, una bicicleta, porque tienen vida, porque están respirando, porque están entregando la palabra de Dios, porque están evangelizando con los pies aprestos del evangelio de Dios, porque estamos en victoria por el poder de su nombre en medio de las dificultades, en medio de las penalidades. Él nos fortalece, la seguridad, la vida, Él nos fortalece. Porque todo lo podemos en Cristo que me fortalece, aleluya. El mensaje de Pablo es un reto. A vivir con lo que Dios nos ha dado. A vivir en paz. A vivir en armonía. A vivir con la gente humilde que tiene poco y da mucho, que se contenta con su plato de comida, que se contenta con su casita pequeña, que se contenta porque el mayor contentamiento
es que tiene a Cristo como su Señor y como su Salvador. Y que nuestra ciudadanía no está en los supermercados, nuestra ciudadanía no está en las compras desenfrenadas, nuestra ciudadanía está en el cielo, en donde el Señor nos tiene reservada una morada. Que Dios nos bendiga. Aprenda a contentarse cuando hay y cuando no hay. No se avergüence de las necesidades que tenga. Cree usted, confíe en Dios, que Él nos fortalece ante cualquier situación. Por eso, le dejo este versículo, versículo 13, 4 de Filipenses. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que Dios les bendiga, que Dios les cubra y que Dios les permite vivir con el amor de Cristo Jesús en sus vidas. Amén y amén. Gracias a Dios por su santa palabra. No olvide, la serie de este mes sigue planteando retos y desafíos conformes con lo que tenéis ahora. La Iglesia Evangélica Bíblica en el Inca agradece su gentil aporte y donación. Primero es a Dios, a su causa, a su reino, y después obviamente a toda la operación y los ministerios de la Iglesia. Este momento el número de cuenta de nuestra Iglesia está, al cual usted puede hacer transferencia y unirse a nuestra causa. Gracias a aquellos y aquellas que ya lo hacen fielmente. Dios les bendiga. Y el día miércoles seguimos con el estudio bíblico a partir de las 18 horas del Ecuador continental. Dios les bendiga y buena semana.